Vamos a empezar a grabar. Y estamos revisando este ejercicio de difusión molecular en líquidos. Y yo le había señalado que las expresiones que se utilizaban acá eran las mismas expresiones que se utilizaban para gases, pero que la forma de calcular era un poco distinto. Básicamente todo lo relacionado con las concentraciones y las fracciones molar, ¿ya? Porque en gases, ¿no es cierto?, la fracción molar se calcula de forma distinta a un líquido en particular. Y este ejercicio, como ya les dije, ¿no es cierto?, lo habíamos revisado. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya, lo que pasa es que aquí me está entregando una cosa que... Ya. Entonces, este ejercicio ya lo habíamos planteado la semana pasada, que lo vamos a recordar algunas partes lo más importante, ¿ya? Y se trataba de calcular la velocidad de difusión de butanol a 20 grados Celsius. Y este butanol difundía en estado estacionario a través de una película de agua de 0,1 centímetro de espesor. Y las concentraciones de butanol en los lados opuestos de la película eran, como dice ahí, de 10 y 4% en peso butanol. Nos dan la difusividad del butanol en la solución acuosa, 5,9 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Nos dan las densidades de las soluciones de 10% y 4% butanol a 20 grados Celsius, o sea, las densidades de la solución, ¿no es cierto?, en cada lado de la película en sí. Y esa da, ¿no es cierto?, 0,971, 0,992, nos da el peso molecular del butanol, que es 74, obviamente que el del agua, ¿no es cierto?, es 18 como tal. Y nos piden entonces calcular la velocidad de difusión, es decir, el NA, básicamente. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la película, que tiene un espesor de 0,1 centímetro. El componente que difunde es butanol. La película es de agua, por lo tanto, no nos dicen absolutamente nada. No nos dicen que el agua se está moviendo, por lo tanto, nosotros podemos suponer que es difusión de A través del estancado, ¿ya? Porque nos dicen que a través de una película de agua, ¿ya? Pero no nos dicen nada si se mueve o no. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que el agua está quieta en particular. Y tenemos entonces que el butanol difunde desde una concentración mayor, X a1, a una concentración menor, X a2, básicamente. Y para eso teníamos una expresión que era Na igual a C por DAB, donde C, acuérdense, es la concentración global de la fase, que vendría siendo la concentración global de la película de líquido en particular, ¿cierto? Por X a1 menos X a2, partido por el espesor de la película y por el phi sub n, que era un factor de corrección, fundamentalmente, al flujo. Y phi sub n, o rho sub n, ¿no es cierto?, era igual a phi menos xa, pbl, partido por phi. Pero como estamos suponiendo que es difusión de A través del estancado, quiere decir que NB es 0. Y por lo tanto, phi es igual a NA, partido por NA más NB, pero como NB es 0, phi vale 1. Por lo tanto, rho sub n va a ser 1 menos xa ml, que si reemplazamos esa expresión, ¿no es cierto?, en la ecuación anterior, la primera que habíamos visto, nos queda que Na va a ser igual a C por DAB, delta, logaritmo de 1 menos X a2, partido por 1 menos X a1. ¿Alguna consulta?
No, profe, aún no. ¿Camila? No. ¿Marta? A ver, espera un poquito. Perdón, María José. ¿Sí, profe? ¿Qué pasó con el resto de los compañeros? Mm, No sé, profe, solo sé que algunos tienen que estar en el laboratorio a las 9:40. ¿Ya? Puede que ellos deben ser como ¿Ya? 6 personas, 5 personas. ¿Ya? Tienen que estar allá en un rato. Imagino que ellos no se van a conectar, pero no sé el resto. ¿Ya? O sea, los que venían son los que les toca ahora. Sí, Porque habitualmente entran como 10 o 8 días, ¿no es cierto? ¿Ah? sí. Ya, ok. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la expresión para el flujo. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Tenemos que determinar la concentración global de la fase, la fracción molar en el punto 1 y en el punto 2 del componente A, que vendría siendo el butanol. La difusividad la dan y el espesor de la película también está dado en sí. Las fracciones molares Xa1 y Xa2 es lo primero que nosotros tenemos que determinar. Sabemos que las fracciones molares se determinan en términos de número de moles del componente, partido por número de moles totales, ¿ya? En este caso el componente A, y por lo tanto va a ser el número de moles de A, partido por el número de moles totales, que va a ser Na más Nb, ¿ya? En el punto 1, evidente. Nos decían que teníamos un 10% en peso y un 4% en peso del componente A. Si estamos hablando de 10% en peso y nosotros tomamos que tenemos un 100% evidentemente entre los dos componentes, ¿ya? 10% en peso podrían ser 10 gramos, ¿no es cierto? Y evidentemente lo dividimos por el peso molecular, nos da el número de moles. Si hay 10 gramos, quiere decir que de butanol, quiere decir que hay 90 gramos de agua, ¿ya? Por lo tanto, va a ser Na1 10 partido por 74, más 90 partido por 18, que corresponde básicamente al peso molecular del agua. Eso nos da 0.0263. Y en el otro caso, en la otro extremo, teníamos un 4% de butanol, quiere decir que vamos a tener un 96 gramos, 4 gramos de butanol, 96 gramos de agua, en buenas cuentas, ¿ya? Por lo tanto, son 4 partido por 74, el número de moles de butanol en el punto 2, y partido por 4 partido por 74, más la masa de agua partido por 18, que es el peso molecular. Y es 0.01 ese valor. Evidentemente, ¿no es cierto?, que ahí nos tiene que dar menor, porque si no, no habría difusión de un lado, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. Acuérdense que nosotros dijimos que esto se produce por diferencias de concentración de mayor a menor concentración. Pero tenemos que calcular también la concentración de la solución líquida, y la concentración de la solución líquida se calcula a partir de la densidad partido por el peso molecular. Si nosotros analizamos esto, las concentraciones habitualmente se miden en kilomol partido por metro cúbico. La densidad, ¿qué es lo que va a ser igual a kilos por metro cúbico? Partido por kilo sobre kilomol. Ahí eso, ¿no es cierto?, se me va con eso, ¿ya? Y me queda todo en kilomol partido por metro cúbico.
Pero acuérdense, ¿no es cierto?, que la de concentración va a ser, ¿no es cierto?, la concentración global de la fase. Y además, ¿no es cierto?, la densidad que tenemos ahí, ¿ya? Acuérdense que nosotros dijimos que la concentración global de la fase va a ser igual a la concentración de A más la concentración del componente B. Y lo que nosotros, la concentración de cada punto, ¿ya?, va a ser la concentración de A más la concentración de B. Sin embargo, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos la concentración de la solución líquida, ¿ya? Tenemos la densidad de la solución y tenemos el peso molecular de la solución de butanol. O sea, tenemos el peso molecular del butanol, ¿no es cierto?, o un peso molecular promedio de esa parte. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto no lo vamos a ocupar, sino que vamos a ocupar la expresión directamente. Esto va a ser, en buena cuenta, la densidad partido por el peso molecular, pero el peso molecular promedio o el peso molecular que vamos a tener, ¿no es cierto?, de la solución en ese punto. Vamos a borrar acá. Entonces, la variable C, como decíamos, en la ecuación de Na, corresponde a la concentración global de la fase de la solución, que viene dada por C, que va a ser Ca más Cb. Pero al darnos la densidad de la solución de butanol, ¿ya?, al darnos la densidad de la solución de butanol, y al tener el peso molecular promedio, ¿ya?, vamos a tener en cada punto, en buenas cuentas, la concentración promedio en sí. Ya sabemos que en ambos bordes de la fase existe una concentración distinta. Por lo tanto, la concentración promedio se va a calcular como C, que va a ser igual a un C promedio, que va a ser la concentración de 1 más concentración de 2 partido por 2. No es la concentración ni de A1, ni de A2, ni de B1, ni de B2, sino que es la concentración global, ¿no es cierto?, en cada punto de la fase. ¿Se entiende eso? No lo entiendo bien, profe. O sea, esta concentración no va a ser la concentración de A, porque fíjate lo siguiente, volvamos para acá, ¿eh? Nosotros, en este punto, espérate, déjame anotar. Nosotros en este punto, acá en este punto, y en este punto, vamos a tener una concentración 1. ¿Ya? Y la concentración 1 que nosotros vamos a calcular va a ser un CA1 más un CB1 al tiro. ¿Ok? O sea, no vamos a calcular ni una concentración de A ni una concentración de B, sino que vamos a calcular la concentración global que vamos a tener en ese punto. Y aquí vamos a calcular la concentración global que vamos a tener en ese punto C2, que va a ser igual a CA2 más CB2. ¿Ya? Pero nosotros no vamos a calcular ni CA1 ni CA2, sino que como nos dan la densidad de la solución, y nosotros vamos a tener que calcular un peso molecular promedio que va a incluir a A y a B, vamos a tener directamente esta concentración. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Ah? Lo mismo va a ser acá, porque aquí vamos a tener una concentración 1, que va a ser igual a la densidad en 1, partido por un peso molecular promedio de 1. No va a ser el peso molecular de un componente, sino que va a ser
el peso molecular promedio de todos los componentes que tenemos en ese punto en sí. Y por lo tanto nosotros vamos a calcular directamente este valor como tal. Entonces, para determinar C1 y C2, hay que calcular entonces previamente el peso molecular promedio en 1 y en 2. ¿Ya? Y el peso molecular promedio en 1 y en 2 va a ser un peso molecular de 1, que va a ser igual al peso molecular de A por la fracción molar de A en 1, más el peso molecular de B por la fracción molar de B en 1. Siempre cuando tengamos un valor de una promedio, fíjense lo siguiente, aquí vamos a, siempre cuando tengamos, por ejemplo, queramos calcular una variable promedio, que puede ser, digamos, una propiedad física o una propiedad de la materia, por ejemplo, el peso molecular va a ser igual a la sumatoria del peso molecular promedio, va a ser igual a la sumatoria de los pesos moleculares de cada componente por la fracción molar de cada componente, por si acaso. ¿Ya? Desde igual 1 hasta n. Nosotros tenemos dos componentes, el componente A y el componente B. ¿Ya? Y al tener el componente A y el componente B, entonces vamos a MA por XA1, ¿ya? Más MB por XB1. Si tuviéramos más componentes, MC por XC1. Siempre nosotros algunas propiedades de la materia o algunas propiedades físicas las calculamos así. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el calor específico promedio, va a ser igual a la sumatoria de los C sub P de cada componente por la fracción molar de cada componente, por si acaso. O si queremos calcular la viscosidad promedio, va a ser la sumatoria de los mu sub i por las fracciones molares x, y. Entonces, en este caso, el peso molecular en 1 va a ser el peso molecular de A por su fracción molar, en 1, por supuesto, más el peso molecular de B por su fracción molar, en 1. Pero XB1, como es, acuérdense, dos componentes, sabemos que cuando tenemos dos componentes, la suma de las fracciones molares vale 1. Si tuviéramos tres componentes, sería XA más XB más XC igual a 1. En este caso tenemos dos componentes. Por lo tanto, XB va a ser igual a 1 menos XA, que va a ser este valor que tenemos acá. Entonces, este lo reemplazamos por 1 menos XA. La fracción molar, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, de A. ¿Alguna duda? No, profe. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos en esa expresión de M1, reemplazamos, ¿no es cierto?, 74, que es el peso molecular del butanol, por 0.0263, que era, ¿no es cierto?, la fracción molar de A en 1, más 18 por 1 menos 0.0263. Si usted fija, este peso molecular no es ni el butanol ni es del agua, sino que es el promedio, ¿no es cierto?, de la solución que tenemos ahí. ¿Ya? Y eso nos da 19,472. En el punto 2 también calculamos
un peso molecular promedio. Acuérdate que el peso entonces el punto 12 entonces va a ser el peso molecular promedio, va a ser el peso molecular de A por la fracción molar de A en 2, más el peso molecular de B por la fracción molar de B en 2. Y XB2 se cambia entonces, ¿no es cierto? Acá se cambia, ¿no es cierto? Por 1 menos X a 2. Y ahí sacamos el peso molecular promedio de la solución en el punto 2 en particular. En uno nos dio 19,472, el otro nos dio 18,56 kilos sobre kilomol en sí. Pero nos dan también, ¿no es cierto?, las densidades de la solución en 1 y en 2. Los 0,971 gramos partido por centímetro cúbico lo llevé a las mismas unidades que estábamos hablando, 971 kilos partido por metro cúbico, y la densidad en el punto 2, 0,992 gramos partido por centímetro cúbico, lo llevé a 992 kilos partido por metro cúbico. Transformé de gramos a kilos, centímetros cúbicos a metro cúbico. Y por lo tanto, nosotros dijimos que la concentración va a ser igual a la densidad partido por el peso molecular. La concentración en 1 va a ser igual a la densidad en 1 de la solución partido por el peso molecular promedio de la solución. ¿Ya? Vamos a tener 971 kilos partido por metro cúbico, 19,472 que es el peso molecular, y nos da 49,866 kilomol partido por metro cúbico. La otra no nos va a dar demasiado distinta, básicamente, ¿no es cierto?, porque son soluciones diluidas. Y por lo tanto, si tú te fijas, se parece más a la concentración ahí de la agua, más que del butanol. La cantidad de butanol que tenemos, ¿no es cierto?, es bastante pequeña en sí. ¿Consultas? No, profe, muy bien. Bueno. Entonces, hacemos lo mismo para la concentración en el punto 2. Tenemos entonces la densidad de la solución del butanol en el punto 2. Cuando hablo de solución de butanol, estamos hablando de la cantidad de butanol y cantidad de agua, completo, porque es una solución en particular. Partió por el peso molecular en 2, promedio, que ya lo habíamos determinado, que era 18,56, básicamente. Y básicamente, ¿no es cierto?, ahí tenemos la concentración promedio, que va a ser C1 más C2 la concentración promedio, ¿no es cierto?, que va a ser C1 más C2 partido por 2, que va a ser 49,866 más 53,448 partido por 2, y que va a ser igual a 51,657 kilomol partido por metro cúbico. Nos dan además, ¿no es cierto?, la difusividad, 5,9 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados partido por segundo. Esa sube, ¿no es cierto?, a 5,9 por 10 a la menos 10 metros cuadrados partido por segundo. La densidad, ¿no es cierto?, nos da el espesor, 0,1 centímetros, 1 por 10 a la menos 3 metros, básicamente. Y podemos entonces reemplazar estos valores en la ecuación del Na. En la ecuación del Na, ¿no es cierto?, se reemplaza estos valores
se reemplaza la concentración promedio, la difusividad, el espesor, las concentraciones, y nos quedan, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, 5.03 por 10 a la menos 7 kilomol metro cuadrado segundo, 1.8108 gramos mol metro cuadrado por hora. Si lo multiplicamos, ¿no es cierto?, por el peso molecular del butanol, nos queda 134 gramos partido por metro cuadrado y partido por hora en particular. ¿Consultas? Consultas, chicos. No, profe. Bueno, vamos a revisar entonces otro ejercicio. Vamos a revisar otro ejercicio. Que va a corresponder básicamente, ¿no es cierto?, que va a corresponder a transferencia de masa en la interfase. Estoy buscando esta cosa, pensé, chicos, que no lo encuentro, familiares. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí se ve, profe. Ya. Entonces, vamos a partir con un ejercicio de transferencia de masa en la interfase, ¿ya? Un primer ejercicio de transferencia de masa en la interfase, básicamente, el cual tiene por finalidad introducirnos, ¿no es cierto?, en este aspecto de la... voy a apagar esta cosa. ¿Cuál es el enunciado del problema? El enunciado del problema dice lo siguiente. La curva de equilibrio de un soluto A entre aire y agua a baja concentración a una temperatura determinada viene dada por IA0 igual a 1,2 X0. La curva de equilibrio es la relación de equilibrio, IA0 va a ser igual a 1,2 X0. Entonces nos dan una relación de equilibrio para el componente A
que va a fluir entre aire y agua. En un cierto punto de un determinado sistema de transferencia de masa, la concentración del soluto en el seno de la fase gaseosa es de 0.04 en fracción molar. Y la del soluto A en el seno de la fase acuosa es de 0.025. Cuando nos están diciendo que son, quiere decir, nos están diciendo los XAB, que son las concentraciones molares en el seno de las fases en sí. Se nos están dando entonces la concentración en el seno de la fase gaseosa, en el seno de la fase líquida, en fracción molar, y nos preguntan en cuál dirección ocurre el transporte del soluto A. Es decir, desde el gas al líquido o desde el líquido al gas. Y nos dicen que en ese mismo punto, donde tenemos, ¿no es cierto?, nuestro sistema de transferencia de masa, los coeficientes individuales de transferencia de masa para el transporte de A son 7,2 kilomol hora metro cuadrado delta I. Quiere decir, ¿no es cierto?, ese delta I que aparece ahí, que está basado en un delta, en una fracción molar en fase gaseosa, y Kx igual 4,6 kilomol hora metro cuadrado por delta X. Quiere decir que cuando nosotros coloquemos la ecuación de transferencia de masa para el Na ahí, tenemos que multiplicarlo por un delta X. No siempre viene dicho de esa forma, ¿ya? Solamente, otras veces solamente aparece que dice KI o KX y el signo o el símbolo que tiene abajo, Y o X, nos va a decir si es, en buena cuenta, ¿no es cierto?, una concentración en términos de concentración, en términos de fracción molar en fase líquida o en fase gaseosa, o en términos de una presión, o en términos, ¿no es cierto?, de otro tipo de concentración en particular. Entonces, ahí nos están dando un indicio donde dice kilomol hora metro cuadrado delta I, que la tenemos que multiplicar entonces la ecuación por un delta I. Y nos piden calcular las concentraciones interfase en la fase gaseosa y en la fase líquida. Y además nos piden calcular los coeficientes globales de transferencia de masa, Kx y Ki. Nos piden también el flujo local de masa y, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, nos piden determinar también, o sea, nos piden calcular el Na, básicamente, nos piden calcular entonces el Na y nos dicen y nos preguntan qué fase controla la transferencia de masa en particular. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, siempre para poder, en buenas cuentas, ver qué es lo que está pasando, hacernos una figurita. Una figurita que colocamos, en una parte está la fase gaseosa, en otra parte está la fase líquida. La línea punteada corresponde a la interfase. Ahí tenemos la relación de equilibrio, I a 0 y X a 0. Y colocamos, o nosotros estimamos, ¿no es cierto?, dice que el IAB, la concentración del soluto A en el seno de la fase gaseosa es de 0,04 y la del soluto A en el seno de la fase gaseosa es de 0,025. O sea, el IAB vale 0,04 y el XAB vale 0,025. Y nosotros, solamente por los valores de concentraciones que tenemos ahí, vamos a decir que va en una dirección de gas a líquido.
pero puede que nos dé otra cosa posteriormente. Uno nunca sabe porque no sabemos qué es lo que está pasando en la interfase en particular. Entonces, tal como dice ahí, que al observar la figura y de acuerdo al valor que tienen las fracciones molares, habitualmente van de mayor a menor, ¿no es cierto? Tanto en la fase gas como en la fase líquida, vamos a asumir en principio que el componente A se transporta desde el gas hacia el líquido, es decir, de mayor a menor. Pero lo primero que hacemos, entonces, es hacer en buenas cuentas un balance de materia, donde sabemos que el NA o el flujo de A va a pasar desde un punto, va a pasar a través de la interfase, y si trabajamos en estado estacionario, la cantidad de masa que viene por la fase gaseosa, o la fase gaseosa, bien digo, va a pasar a la fase líquida. Y el K'I, entonces, ¿qué es lo que colocamos ahí? K'I, la ecuación que va a ser la siguiente. Na en la Na gaseoso, ¿no es cierto? Va a ser igual al Na con la parte líquida. Y esta ecuación corresponde, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, a esto que tenemos acá. Y esta ecuación corresponde a esto que tenemos acá. Esa es la expresión. K'I y AB menos I a0 partido por phi NI, que va a ser igual a K'X, X a 0 menos X a B, partido por phi NX en sí. Pero sabemos que el phi NI y el phi NX, en principio, dependen del I a 0 y el X a 0. Por lo tanto, se nos va a producir un gran problema. Sin embargo, nosotros vamos a hacer primero una aproximación. Fíjense lo siguiente. Los valores, si nos vamos acá, los valores de I a B y X a B son bastante pequeños. Estamos hablando de una fracción molar de 0,04, una fracción molar de 0,025. Estamos hablando entonces, ¿no es cierto?, de una concentración inferior al 4%, ¿ya? Es inferior, ¿no es cierto?, al 2,5%, que va a depender en buenas cuentas, ¿no es cierto? En buenas cuentas va a depender de los pesos moleculares. Y cuando nosotros tenemos concentraciones muy pequeñas, nosotros podemos suponer que son soluciones diluidas. Y cuando las soluciones son diluidas, los phi n son aproximadamente 1. Aquí vamos a asumir en principio, pero después lo vamos a tener que corroborar. Porque si no lo corroboramos, si no hacemos eso, tendríamos que hacer entonces una iteración más o menos importante. Entonces, en principio, vamos a asumir que phi nx y phi ni son aproximadamente 1. ¿Por qué? Porque las soluciones son supuestamente diluidas porque son muy bajas en sí. Yo siempre les he dicho, soluciones inferiores a un 5% en peso, se dice, ¿no es cierto?, que son soluciones diluidas. Y la ecuación anterior, si nosotros asumimos que son soluciones diluidas, la ecuación anterior se nos van los phi n y los phi nx, nos va a quedar K'I por I a B menos I a 0, va a ser igual a K'X por X a 0 menos X a B. Y si reemplazamos los valores, el K'I lo conocemos, lo dan 7,2 y el otro, el Kx, vale 4,6. Reemplazamos los valores 7,2,
4.6, el IAB 0.04 y 0.025, 0.04 menos IA0, XA0 menos 0.025, ¿ya? Y si ustedes se fijan, nos queda toda la expresión en función de IA0 y XA0. Si seguimos trabajando esta relación, nos va a quedar que 0.04 menos IA0, ahí multiplicamos entonces 7.2 por 0.04, ¿ya? O lo pasamos hacia el otro lado, 4.6 partido por 7.2, ¿cierto? Nos queda 0.6389, X a 0 menos 0.025, pero en el enunciado del problema nos decían que la ecuación de equilibrio era I a 0 igual a 1.2 X a 0. Entonces, en el I a 0 de la ecuación de enlace que tenemos, lo reemplazamos por 1.2 X a 0. Reemplazamos ese valor de la ecuación de equilibrio en la ecuación de enlace, nos va a quedar entonces 0.04 menos 1.2 por X a 0, 0.6389 por X a 0 menos 0.025. Despejamos el valor de X a 0, nos va a dar 0.0303 y el I a 0 lo sacamos también, ¿no es cierto?, de la ecuación de equilibrio, 1.2 por 0.0303 y nos da 0.00364. Supuestamente esos valores serían, pero nosotros supusimos que eran soluciones diluidas. No tenemos la certeza de que sean soluciones diluidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con estos valores, tenemos que calcular en buena cuenta el phi n x y el phi n y. ¿Ya? Y si con estos valores tenemos que calcular el phi n x y el phi n y. Y si estos valores nos dan muy cercanos a 1 o 1, evidentemente que van a ser soluciones diluidas. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, quiere decir que el supuesto que habíamos hecho es un supuesto correcto. Si no fueran iguales, o sea, si no fueran 1 esos valores, tendríamos que en esa ecuación de enlace reemplazar los valores que hemos obtenido. Imagínense que reemplazar los valores de phi n y phi n x que obtuvimos y despejar de nuevo, hacer el mismo procedimiento. Despejar de nuevo I a 0 y X a 0 y X a 0, pero en vez de colocar phi n x, phi n y 1, le colocamos los valores que hemos obtenido recién. Y vamos a obtener de nuevo un I a 0 y un X a 0. Y ese I a 0 y X a 0 de nuevo calculamos un phi n y un phi n x hasta que lleguemos a un valor constante de los phi n y los phi n x. Entonces, tenemos que corroborar que en realidad, ¿no es cierto?, son soluciones diluidas. Tenemos que calcular phi n x y phi n y, pero tenemos que tener un patrón de flujo. Y el patrón de flujo que nosotros tenemos que, no nos dice nada que vaya a ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, una contradifusión equimolar. Nos dicen, fíjense lo siguiente, supuestamente dice que la curva de equilibrio de un soluto A entre aire y agua, por lo tanto, el gas difunde, el componente A difunde a través del aire y posteriormente difunde a través de agua. ¿Ya? Por lo tanto, aparentemente, ¿no es cierto?, el componente A está difundiendo a través de dos películas, las cuales están estancadas, las cuales aparentemente
no se mueven en la dirección de flujo del componente A, por supuesto. Entonces, vamos a suponer que vamos a tener un flujo de A través de B estancado. Si tenemos, veamos primero el phi NI. El phi NI, ¿no es cierto?, va a ser phi menos IA ML, pero si phi es 1, o el rho NI va a ser, ¿no es cierto?, 1 menos IA ML. Y el rho NI lo tenemos que calcular en buenas cuentas, ¿no es cierto?, entre el cero en la fase y la interfase, siempre. Entre el cero en la fase y la interfase. Por lo tanto, va a ser 1 menos IA0 menos 1 menos IAB, logaritmo de 1 menos IA0 partido por 1 menos IAB. En la parte de arriba se nos van esos unos y me queda IAB menos IA0. Me queda el logaritmo de 1 menos IA0 partido por 1 menos IAB. Y reemplazamos. Reemplazamos el phi NI. En el rho NI reemplazamos los valores. IAB valía 0,04. IA0 valía 0,0364. Logaritmo de 1 menos 0,0364 partido por 1 menos 0,04. Y nos queda rho NI igual a 0,973. Y 0,973 es bastante parecido a 1. ¿Ya? Es bastante parecido a 1, por lo tanto, lo podemos tomar como 1. Entonces, ahora vamos a calcular el valor de phi X, también considerando flujo de A través de B estancado. Phi X, usamos la misma expresión, pero ahora utilizando, ¿no es cierto?, utilizando los valores de la fracción molar del componente A en fase líquida. ¿Ya? Hacemos entonces el rho NX, o que de repente le pongo phi NX, el rho NX va a ser evaluado entonces de nuevo entre el cero de la fase líquida y la interfase, por el lado líquido, por supuesto. Va a ser 1 menos X a B menos 1 menos X a 0, logaritmo de 1 menos X a B partido por 1 menos X a 0. Me queda, se me van los unos arriba, ¿no es cierto? Me queda X a 0 menos X a B. Y se reemplazan los valores. El X a 0 que obtuvimos recién, ¿no es cierto? 0,025, que va a ser la concentración en el ser la fase líquida en sí. Logaritmo de 1 menos 0,025 partido por 1 menos 0,03, 303, nos da 0,981, que va a ser, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, un valor aproximadamente igual a 1. Por lo tanto, supuestamente, tanto phi NI como phi NX son similares a 1. Por lo tanto, supuestamente, el supuesto que hemos hecho está bien realizado. Pero ojo, a lo mejor una persona más exigente podría decir, no, ese valor todavía está muy lejos de 1, tendría que ser 0,999. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tenemos 0,973, 0,981. El phi NI 0,973, ¿no es cierto? Entonces, acá, en vez de colocar el phi NI, cuando hacemos esto, colocamos 0,973. Y aquí colocamos 0,981. Por lo tanto, aquí nos quedaría partido por 0,973.
partido por 0.981. Y despejamos igual como lo hicimos antes, y a 0 y x a 0. ¿Qué es lo que va a significar eso? Va a significar que acá los valores que obtengamos van a ser distintos, pero no tan distintos. ¿Ya? Entonces, con esos valores calculamos de nuevo el phi nx y el phi ni. Y probablemente, ¿no es cierto?, todavía va a faltar. Y de nuevo hacemos otro cálculo hasta que lleguemos a un valor muy cercano o que los x a 0 e y a 0 se mantengan constantes. ¿Se entiende, no? Sí, profe, pero si, por ejemplo, nos dan valores como los que tenemos, igual podemos asumir que es Claro, lo que 1 pasa es que yo te estoy diciendo, ¿qué pasa si yo soy más exigente? en caso de que, Caso que yo te digo, no, es que yo quiero sí, que el FIE, que el FIE se acerque más a 1, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que si, ojo, que si nosotros reemplazamos por el valor anterior y acá de nuevo nos da 0.0303 y nos da 0.0364, quiere decir que los valores anteriores están ok, ¿ok? Es decir, si se nos mantienen constantes los x a 0 e y a 0, que probablemente puede que cambien, pero cambien la tercera cifra decimal. Si cambia la tercera cifra decimal, quiere decir que el valor está bien. ¿Ok? sí, Entonces, pero ojo, pero si nos da 0,9, 0,9 es bastante lejano a 1, ¿ya? Entonces tiene que ser, por lo tanto, 0,98, valores bastante más parecidos a 1 en sí. O sea, aquí 0,973, ¿no es cierto? Alguien podría haber dicho no, pero está muy lejos. Entonces tendríamos que haber seguido calculando hasta el momento, ¿en qué momento? En que el x a 0 y el y a 0 se mantengan constantes. Cuando el x a 0 y el y a 0 se mantengan constantes, también se van a mantener constantes los phi nx y phi ni. Pero nosotros en este caso dijimos son bastante similares a 1, por lo tanto el supuesto de soluciones diluidas está bastante bien hecho en particular. Entonces, las concentraciones de interfase que vamos a tener son 0.0364 para el I a 0, para el X a 0, 0.0303, ¿ya? Y nos están pidiendo calcular el coeficiente global de transferencia de masa, tanto en fase gaseosa como en fase líquida, me parece. De transferencia de masa, tanto en fase gaseosa como en fase líquida en particular. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos una ecuación que nos relaciona el coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa global con los coeficientes individuales. Y ahí ustedes pueden ver que tenemos 1 partido por KI' global, que es el que tenemos que evaluar, partido por un phi ni asterisco, que también lo tenemos que evaluar, 1 partido por K'I, partido por phi ni, más m segunda, partido por K'X, phi nx. Este m segunda, a nosotros nos daban, por si acaso, nos daban que el I a 0 iba a ser igual a 1.2 x a 0. Y esta m corresponde a la pendiente de la relación de equilibrio.
Porque si ustedes se recuerdan, básicamente, ¿no es cierto?, en el caso cuando nosotros vimos la interfase, yo les coloqué una relación de equilibrio que era curva. Y esa relación de equilibrio que era curva, nosotros la linealizábamos. Y aparecían un M' y un M segundo. En este caso, la relación de equilibrio es una ecuación de una recta. Por lo tanto, la pendiente de esa recta va a significar que tanto M' como M segunda tengan el mismo valor, valgan 1.2. Esta parte la vamos a hacer la próxima. Vamos a continuar el próximo jueves, ¿no es cierto? Vamos a hacer esta parte, vamos a hacer una breve introducción y vamos a ir con este ejercicio en sí. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? No. Qué poca audiencia. ¿Eh? Pero bueno. Nos vemos entonces el jueves, chicas. ¿Ah? Chao, profe, cuídese. Igualmente, que estén bien.